Bienvenidos a la clase de matemáticas segundo básico. Vamos a trabajar el criterio de congruencia de triángulos rectángulos. El problema dice: demuestre que si en el triángulo ABC, vamos a colocar acá el triángulo ABC, el triángulo ABC y el triángulo DEF y el triángulo DEF, se cumple que el ángulo CAB, el ángulo CAB, cumple que el ángulo CAB es igual al ángulo FDE, que sería este, igual a 90 grados, y que el ángulo AC, el ángulo AC sería este, ACB, es igual al ángulo de FE, y el lado CB igual al lado FE. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Entonces, en el caso, entonces acá del triángulo ABC y el triángulo DEF, vamos a ir demostrando que por perpendicularidad, significa que una línea vertical es perpendicular a una línea horizontal cuando forman ángulos de 90 grados. Forma este ángulo de 90 grados y este de 90. Entonces son líneas perpendiculares. Entonces, por perpendicularidad tenemos que el ángulo, perpendicularidad, tenemos que el lado AC es perpendicular al lado AB. ¿Por qué razón? Porque aquí forma un ángulo de 90 grados. Aquí forma un ángulo de 90 grados. Y que el lado DF o FD es perpendicular a el lado DE y forma un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos que el ángulo, por perpendicularidad, tenemos que el ángulo ACB es igual al ángulo DFE, DFE. Y ahora, por la regla
Ahora por la regla, si ya tenemos estos dos lados que son perpendiculares, este es perpendicular, entonces tenemos que, por regla de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es igual a 180 grados, tenemos entonces que el ángulo A, B, C es igual a 180 grados menos, entonces tenemos que el ángulo A, B, C, o sea, este ángulo es igual a 180 menos la suma del ángulo CAB, CAB, C del ángulo CAB, la suma del ángulo CAB, o sea, del ángulo recto, más el ángulo ACB, que sería este ángulo ACB, el ángulo ACB. Esto es en el primer triángulo. Por lo tanto, por la misma regla, por la regla de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es igual a 180 grados, entonces el segundo triángulo tenemos que el ángulo DEF, el ángulo DEF, DEF, o sea, este, y ahora es este, es igual a 180 grados menos la suma del ángulo FDE, FDE, del FDE, que también es de 90 grados, más el ángulo DFE, el ángulo DFE. Entonces tenemos que el ángulo ABC tiene que ser igual, el ángulo ABC tiene que ser igual al ángulo DEF. DEF. Por lo tanto, el triángulo ABC, el triángulo este inicial, el triángulo ABC tiene que ser congruente con el triángulo DEF. DEF. Muy bien, por lo tanto el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y eso significa que en la figura
tenemos que estos dos triángulos son iguales, estos ángulos son iguales, este ángulo con este ángulo son iguales, y que este lado el lado AC es igual al lado DF, que el lado AB es igual al lado DE, y que el lado BC tiene que ser igual al lado EF. Cumple con todas las características de la congruencia entre los triángulos. Entonces ahora identifique si son triángulos congruentes y justifique su respuesta. Tenemos este triángulo que por este ángulo que tiene acá es un triángulo rectángulo, y que este ángulo agudo mide 30, este lado mide 8. Este otro triángulo también por esta referencia es un triángulo rectángulo, pero que el ángulo agudo, este y este son el mismo, entonces mide 30, y que el lado más corto mide 8. Con esas características podemos decir que son triángulos congruentes. Entonces, justificación. Y decimos que los catetos miden 8, y un par de ángulos agudos son iguales. Porque miden 30 grados. Muy bien, ahí estamos con nuestra justificación. Aquí también sería un par. Aquí sería un par.